Son las 7 de la mañana, 1 minuto. Está con nosotros María Paula Romo, ministra del Interior. Buenos días, gracias por estar aquí. Comencemos con el tema que aborda el reportaje previo, que tiene que ver evidentemente con un problema grave, serio, recurrente, el problema de la violencia contra las mujeres en la vía pública. Pero en lo que toca al caso analizado, le quiero preguntar, ¿cuándo, de qué manera está autorizado el uso del gas pimienta como un recurso de defensa personal? Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación, la oportunidad de comentar los temas que siempre están pendientes. Yo leí, como muchos de nosotros, leí esta nota, la indignación que tenía una ciudadana por lo que había sucedido. No solamente porque alguien se sienta autorizado, se sienta permitido a tocarla en la calle, que ya es una terrible forma de violencia, sino porque además, aparentemente, digo, de su relato, primero había conversado o le había dado esta queja, esta denuncia a un grupo de agentes metropolitanos y luego habría acudido la policía. Mi reacción fue, pues, evidentemente compartir la molestia, como creo que todos nosotros, por lo que había sucedido, pero luego pedir la información sobre el tema de este tipo de instrumentos de defensa. Lo ideal sería que no tengamos que necesitarlos, lo ideal sería que la reacción, si es que hay un chico acompañado por 4 o 5 amigos, lo ideal sería que si es que alguien se atreve a hacer eso, la gente alrededor esté indignada, no se lo permita, que nadie le celebre, que los amigos no se rían, porque todo esto es la reacción de una sociedad frente a la violencia, pero sobre todo que tanto agentes de nivel municipal o peor todavía, miembros de la policía, tengan una reacción adecuada a esto. Por supuesto, a veces no hay suficiente información porque la norma general prohíbe que los ciudadanos tengamos armas, lo cual también tiene una explicación, ¿no es cierto? Pero lo que yo hice fue investigar un poco con el conocimiento especializado que hay en la Policía Nacional, y para la comercialización de ciertos artefactos de defensa como este tipo de aerosoles hay una sustancia que es la que provoca irritación. Si esta sustancia no supera el 1.3%, es una sustancia de venta permitida. Este fue el dato que yo transmití a la ciudadana a la que le había pasado esto, a la que además le habían dicho que este tipo de herramientas estaban prohibidas, para que todos como ciudadanos, si tenemos más información, podemos decir, mire, aquí está, esta es la ley o esta es la norma, este es un reglamento en este caso, que permite hasta este porcentaje. Entonces, yo creo que como ciudadanas también la información nos da poder. Más que los ciudadanos a la hora de adquirir este tipo de cosas, que probablemente esta no es una información en manos de los consumidores, buscar en la letra pequeña del artículo si cumple o no con la norma, sería un problema de controlar la importación. Exactamente, el reglamento a lo que se refiere es a qué tipo de venta está permitida, a eso se refiere el reglamento, y por eso la información que yo trasladé era, si este tipo de sustancia está permitida su venta, pues no es correcto que se prohíba su porte, no es cierto, no se corresponde con la verdad. ¿Y cuál fue el caso, disculpe, de la ciudadana? ¿Ella utilizó un gas pimienta permitido o prohibido? No lo conozco, no sé cuál es el gas pimienta que habrá utilizado, y por eso yo lo que ofrecí es la información en términos generales y que nos puede servir a todos y a todas. Por supuesto, también yo voy a pedirle al comandante general de la policía que dé un recordatorio de esta información a los miembros de la policía, porque no importa si el especialista en este tema o el especialista legal tiene toda la información, si es que no lo tiene el policía que está en contacto con la ciudadanas. Entonces, en estos días también vamos a repetir esta información para que los policías en este tipo de casos puedan tener la reacción apropiada y la que es correcta según la ley, porque es la ley y el reglamento los que autorizan este tipo de cosas. Sin restar, insisto, y para concluir el tema, todos deberíamos reaccionar como sociedad. Exactamente, porque sin restar importancia al tema de la norma sobre el gas pimienta, lo de fondo es que la ciudadana fue agredida. Exacto. Hubo una suerte de complicidad, de celebración alrededor de ella. Finalmente, ¿qué consecuencia ha tenido este evento?
Esto es lo grave de la violencia contra las mujeres, es que es permitida, es que muchas veces es normalizada, lo decía una de las personas entrevistadas en la nota. Por eso es muy importante que nadie lo haga y que nadie subestime este tipo de cosas, que no lo subestime ningún agente del orden, que no lo subestime la sociedad, que no lo subestimen o lo celebren los amigos del chico. En este evento en particular... Y que no lo toleren las autoridades. Por supuesto. Porque en este caso, ¿cuál debió ser o deberá ser de aquí en adelante el protocolo a seguir por parte de la Policía Municipal y otros agentes? Bueno, cuando se trata de policías municipales, cada municipio tiene sus propias reglas. En Quito existe una campaña, existen unos números especiales para comunicar este tipo de cosas, sobre todo en el transporte público. Y en el caso del Ecuador hay una ley de prevención de violencia de género y que tiene algunas herramientas, ¿no? Pero, de nuevo, si es que vemos la cantidad de casos que se dan de esta naturaleza, no los vamos a resolver poniendo a un policía al lado de cada persona para que evite, para que se controle de tener una actitud así. Es que como sociedad es intolerable y esa yo creo que es la pedagogía, y por eso es tan importante que un caso de estos se ponga en las redes sociales, provoque indignación, se discute en un noticiero, porque creo que esto manda el mensaje de que no es normal, no es correcto, no es una broma, no es un problema menor, y ojalá entonces esta sea la pedagogía en la sociedad. Este hecho se inscribe una vez más en el campo de la cultura, del comportamiento, de las costumbres, de los hábitos, y esto tiene que ver con la mención a un plan de seguridad ciudadana y convivencia social pacífica que ha anunciado usted se hará y que abarcará de 2018 a 2030. ¿Por qué se ve la necesidad de trabajar con esa proyección de tiempo? Sí, estamos trabajando, ojalá en los próximos meses tengamos ya listo el plan para ser anunciado, presentado formalmente, lo estamos ya revisando en algunas reuniones ciudadanas y en comités provinciales de seguridad. Es un plan que tiene estas dos dimensiones, seguridad ciudadana y convivencia social. Yo he tratado de poner mucho énfasis en estos datos de la realidad. La mitad de los acontecimientos violentos en el país tienen relación con violencia social, la otra mitad tienen relación con violencia criminal. El trabajo que tiene el Estado y su responsabilidad es distinta para estos dos casos. En el caso de la violencia criminal, investigar el delito, reprimir el delito, colaborar con la función judicial para que puedan ser sancionadas las personas que responden a una organización criminal, a la economía delictiva. Pero en los otros casos, cuando un marido asesina a su mujer en su casa, cuando hay violencia contra los niños en una institución educativa, las formas de atacar este problema difieren. Entonces es muy importante que como parte del compromiso, del objetivo de la seguridad, también modifiquemos nuestras normas de convivencia, que por cierto no es solamente un problema de actitud individual, sino también de reglas claras en la sociedad, de reglas de convivencia que eviten este tipo de escaladas de conflicto, de reglas claras en las instituciones educativas, de reglas claras en los barrios. Entonces, para ser serio y para tener posibilidades de éxito no puede quedarse en el ámbito solamente del Ministerio del Interior. Así es. Y en este caso el plan, si bien es cierto, es responsabilidad del Ministerio del Interior, estamos planificando nuestras actividades, no dejamos de mirar cómo esto se tiene que articular con otros sectores. Uno de los espacios concretos para esta coordinación son los comités provinciales de seguridad, en donde el Ministerio del Interior se reúne con las autoridades provinciales de salud, de educación, de inclusión social. También vamos a invitar en los próximos comités a las autoridades municipales, las autoridades que tienen relación con los temas de riesgo. El tema de la seguridad debe ser abordado integralmente. Nosotros haremos la parte de nuestro trabajo, lo que corresponde a Interior y a la Policía Nacional, que es sobre todo la represión del delito, la investigación del delito, la predicción, la prevención, porque tiene unas dinámicas que pueden en algunos casos comprenderse, pero hay que articular este tipo de acciones con todos los sectores. ¿Por qué al 2030? Para que esté articulado con los objetivos de desarrollo sostenible, que es la Agenda Global de Desarrollo y de Igualdad. Cuando se piensa en planes a tan largo plazo, aunque no es largo en rigor, pero sin embargo 2030 es mucho tiempo en términos de gestión de la administración pública, todas las personas seguramente piensan qué ocurrirá cuando cambie la ministra, peor todavía cuando cambie el gobierno, se sostendrá el plan, se hará un nuevo plan, que nos hace pensar que esto se mantendrá en el tiempo.
Bueno, siempre es importante diferenciar las políticas de Estado que las políticas de gobierno. En el caso de las políticas de seguridad son las que mejor se explican como políticas de Estado, porque responden a la evaluación de la realidad, a las proyecciones, a las amenazas que son reales. Y en ese sentido, pues también el plan tiene resultados que son periódicos. El plan se proyecta hasta el 2030, pero hay resultados para el próximo año, hay resultados para este año del plan que ya estaba vigente, hay resultados para el final del periodo de gobierno y de esa manera, ojalá, sobre todo si es que es un plan en el que participan muchos sectores, en el que estamos en contacto permanente con la Asamblea, con los gobiernos seccionales, eso debería explicar que más allá de cualquier cambio de ministro, entonces este sea un plan que pueda conducir un tema tan importante como la seguridad. Uno de los antecedentes que usted abordó públicamente señala que hace 8 años el Ecuador tenía un indicador de homicidios intencionales con una tasa de 17 por cada 100.000 habitantes y hoy tenemos una tasa de 5.8 y el objetivo al 2021 es llegar a 5.4, pero es muy importante la reducción que va en 8 años hasta esta parte. ¿Qué se hizo bien y qué hay que seguir haciendo? Sí, esta es una pregunta clave. La semana pasada que fui invitada a la Comisión de Justicia, que se encuentra debatiendo una reforma legal para seguridad, es el nombre que tiene el proyecto de ley, una ley para la seguridad ciudadana, es una reforma del Código Penal. Precisamente compartí con los asambleístas de esta comisión información que está disponible sobre qué funciona y qué no funciona en materia de seguridad, en la que creo que todos compartimos el mismo objetivo. Nadie quiere que una de estas tasas se dispare, nadie quisiera tener acontecimientos violentos en el país, pero ¿qué es lo que ha funcionado en estos años? Una de las cosas que mejor ha funcionado es el control de armas. Este es un tema muy importante porque hay que persistir sectores, en ello. Sí, entonces. por supuesto. Hay algunos sectores que relacionan el tema de la seguridad con deberíamos poder tener un porte más flexible de armas. Si es que tenemos un dato cierto en el país, es que el control de armas y el control estricto de armas es uno de los factores que más ha incidido en el descenso de la tasa de homicidios intencionales en el Ecuador. Es un tema importante, hay que ponerlo sobre la mesa cuando se debate. Son las 7 de la mañana, 12 minutos, se nos agota el tiempo en esta entrevista y tenemos temas importantes. Una policía anticorrupción, ¿por qué podría tener éxito un grupo especializado de la policía dedicado a este tema? Sí, la policía, entre todas sus funciones, porque tiene una parte operativa, tiene una parte de inteligencia y tiene una parte de investigación. Entre estas funciones, la policía también se especializa. Tenemos un grupo especializado antinarcóticos, por ejemplo, tenemos una policía ambiental, tenemos una policía especializada en niños, niñas y adolescentes, que es la DINAPEN, pero no tenemos una policía especializada en delitos de corrupción. Esto es muy importante porque el mensaje en el país tiene que ser cero impunidad, pero en todos los delitos, porque habitualmente hay delitos que se sancionan más que otros y hay delitos y delincuentes que no siempre son investigados y sancionados. El mensaje, que es el mensaje del gobierno del presidente Moreno, que es uno de sus signos de identificación, es el de la lucha contra la corrupción y para eso una policía que se especialice en construir estas investigaciones, en averiguar quienes participan en una organización delictiva, porque así como hay crimen organizado y hay una cabeza y unos ejecutores, en delitos de robo de carros o en delitos de tráfico de personas, también hay crimen organizado y estructuras delictivas que muchas veces se benefician de los recursos públicos y eso también tiene que ser una tarea de la policía. Crearemos una unidad especializada para investigar también este tipo de delitos. ¿Pero qué facultades y características especiales debe tener esta unidad? Comenzando por el hecho de que hay que evitar que sea penetrada por la corrupción. Bueno, esa es una preocupación en todos los delitos y tenemos mecanismos internos, a veces funcionan mejor, a veces nos encontramos con más problemas, pero hay mecanismos internos precisamente para que quienes investigan o quienes hacen parte de estos cuerpos especializados puedan, en lo posible, mantenerse alejados de este tipo de contaminación. Pero es parte del riesgo del trabajo de la Policía Nacional y es parte de lo que internamente en los mecanismos de disciplina y de control interno se tiene que prever. Gracias por aceptar esta invitación, María Paula Romo, ministra del Interior. Hacemos un breve corte. Al regresar, Jairo Lalaleo, abogado de Fernando Balda.